listeners in the Rocky Mountain region. Would you excuse me? Excuse me, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Thank you very much. Thanks a lot. I wish I could spend more than a few minutes with you, but the polls don't close in the East for another hour, and there are plenty of election results still left to falsify. You know, with so many people participating in the political and social debate through call-in shows, it's a good idea to be reminded every once in a while. It's a good idea to be reminded of the awesome impact. I'm sorry. You're Dr. Jenna Jacobs, right? Yes, sir. It's good to have you here. Thank you. The awesome impact of the airwaves and how that translates into the furthering of our national discussions, but obviously also how it can Forgive me, Dr. Jacobs. Are you an MD? A PhD. A PhD? Yes, sir. In psychology? No, sir. Theology? No. Social work? I have a PhD in English literature. I'm asking because on your show, people call in for advice, and you go by the name Dr. Jacobs on your show, and I didn't know if maybe your listeners were confused by that and assumed you had advanced training in psychology, theology, or healthcare. I don't believe they are confused, no, sir. Good. I like your show. I like how you call homosexuality an abomination. I don't say homosexuality is an abomination, Mr. President. The Bible does. Yes, it does. Leviticus. 18:22. Chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here. I'm interested in selling my youngest daughter into slavery, as sanctioned in Exodus 21:7. She's a Georgetown sophomore, speaks fluent Italian, always cleared the table when it was her turn. What would a good price for her be? While thinking about that, can I ask another? My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself, or is it okay to call the police? Here's one that's really important, because we've got a lot of sports fans in this town. Touching the skin of a dead pig makes one unclean, Leviticus 11:7. If they promise to wear gloves, can the Washington Redskins still play football? Can Notre Dame? Can West Point? Does the whole town really have to be together to stone my brother John for planting different crops side by side? Can I burn my mother in a small family gathering for wearing garments made from two different threads? Think about those questions, would you? One last thing. While you may be mistaking this for your monthly meeting of the Ignorant Tight-Ass Club, in this building, when the president stands, nobody sits. Toby. Yes, Mr. President. That's how I beat him. ¿Sabes qué? Yo tengo que decirlo así, pero de una, para mí esta es una de las escenas que hasta mi hermano de vez en cuando me manda el video en YouTube solamente para recordarme por qué era tan buena West Wing. Muy buenas noches, don Marcelo Stephanie. Hoy día estamos... ¿Cómo se llama esto? Esto no es en vivo. Pero no, esto se llama diferido. Un diferido. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Está mejor? Sí, yo quiero pedirle disculpas a la gente, pero de verdad, lo último, desde el miércoles que estoy en calidad de estropajo, como dice mi padre. Bueno, pero tampoco teníamos que, era obligatorio, si dijimos que íbamos a hacer todo lo posible. No, sí, que lo que pasa es que a mí hace años atrás, hace como 20 años, me sacaron la amígdala. Y nunca más me dio fiebre, nunca más. Nunca me resfrío con fiebre, o sea, ya cuando me da fiebre es porque algo está mal, porque hay algo que no está funcionando. Entonces, el miércoles estuve con fiebre y ya jueves y viernes, y ya el viernes me anduve sintiendo mejor. De hecho, en el unboxing estuve ahí como
medio... Veía ahí cosas raras. No, está más... No estaba haciendo tanto comentario porque no me sentía tan bien, pero sacamos el programa adelante. Fue el jueves, no fue el viernes. El jueves fue el unboxing. Es que ya me pierdo, pues el unboxing nos falta hacerlo unos domingos en la mañana nomás. Mira, yo me guardo una caja para completar el cartón completo. Un detalle. No, y sí, pues ahora le contamos un poco a la gente para que entienda que hay dos cosas del por qué estamos haciendo el capítulo grabado. La primera, porque nosotros no podemos mostrar videos en los capítulos en vivo. Solamente podemos mostrar videos si es que está grabado, porque YouTube asume que cuando tú estás transmitiendo algo en vivo y pones algo que tiene copyright, que tú estás, no sé, pues transmitiendo una versión pirata de Tenet o una versión pirata de Mulan y al tiro lo baja y corta la transmisión y todo. Claro, entonces para meterle este tipo de inserts, que fue como el que vieron de la apertura, necesitábamos hacer esto. Así que no. Claro. Y mira, yo igual quiero contar, les digo de inmediato, yo voy a echar mucho de menos en este episodio en específico el chat, porque a mí me gusta mucho ir interactuando con las conversaciones, pero cuando Guachupé me dijo, ¿sabes qué? Hagámoslo, ¿no? Yo, en este en específico, porque esto es una historia muy compartida, ustedes lo saben, nosotros somos amigos con Guachupé hace como 20 años ya 20 años. Estamos viejos. Bueno, son como 20 años. Y esto parte, nuestra afición en común por Aaron Sorkin, parte cuando Guachupé me llevaba las temporadas. O sea, él se las compraba y me llevaba la temporada de West Wing. Tómenme, vaya, llévese para la casa y véala. Y yo tengo una muy buena anécdota con la segunda temporada, que es que, probablemente ustedes no se acuerdan, antes habían discos en DVD que venían por ambos lados. Y The West Wing era una serie... vamos a hablar mucho más de West Wing, mucho más en profundidad en el episodio dedicado solamente a ella. Pero West Wing era de estas series de 20 y tantos episodios, de la antigua televisión, de esa vieja televisión de episodios semanal. De 45 minutos, de televisión semanal, con temporadas que duraban una temporada, porque estas otras cosas son miniseries. No, y temporadas de 20... dura 8 episodios, es una mentira. Sí, pues temporadas de 20 capítulos, 24 capítulos, algunas. Particularmente la segunda temporada de West Wing, que a mi parecer es la mejor temporada de West Wing, termina en un momento particularmente crítico. Termina en uno de esos momentos en donde uno ya está aplaudiendo de pie, y termina un episodio, probablemente, si es que no el mejor, pasa raspando, el mejor episodio de West Wing, termina. Yo corro al reproductor de DVD, saco el disco, y cuando sale el disco, lo doy vuelta. Lo coloco de nuevo, y me retrocede al episodio 17 porque era un disco por ambos lados. Y ahí me di cuenta que ese era el último episodio y había que esperar todavía un año. Esos son los tiempos en que uno se tenía que esperar casi un año, 8 meses, 9 meses, para ver el siguiente episodio, que fue... que más encima tampoco... El siguiente episodio que vemos es Isaac e Ismael. Entonces, entonces era todo un momento altísimo. Creo que de hecho el episodio que vamos a hacer de West Wing se va a llamar, esta es la mejor serie de televisión de la historia, Change My Mind. Porque vamos a tener que poner un letrero yo voy a poner mi letrero de Eminem y tú vas a poner al lado tu letrero de West Wing y nos vamos a sentar para el asado. Es una conversación muy entrete el decidir porque la televisión se categoriza en primer lugar. No es solamente decir, ya, HBO no es la misma televisión que después de la entrada de Netflix, no es lo mismo temporada de 13 episodios pensadas para hacer emisiones de cine que esta televisión escrita a la semana prácticamente. Y es donde Sorkin se hizo un gigante, pero en realidad no se hizo un gigante ahí. Esto es una historia bien particular, la de Aaron Sorkin, que tiene episodios de su vida que son lo suficientemente oscuros para hacer una muy buena historia también, ¿no? Y que influye un montón en la forma en la que él escribe. Dale.
No, no, o sea, yo siento que, a ver, pero yo quiero preguntarte algo, que dije voy a partir esto. ¿Cuándo fue la primera vez que entró en tu radar Aaron Sorkin? ¿Fue con The West Wing o fue con otra cosa? No, fue con The West Wing. Ya, ahí. De hecho, es muy raro, yo supe después, te estoy hablando ya cuando íbamos en la quinta temporada quizás de West Wing, cuando ya Sorkin no era una preeminencia en West Wing, vamos a hablar a propósito de su salida de la serie, que él era el guionista de una película que a mí me gustaba mucho, que completa además la corona de Rob Reiner, que no es poco, ese tirón del que siempre hablamos, que son 6 películas seguidas, en donde todas son buenas, y que yo no sé si tiene el mismo estilo narrativo de Aaron Sorkin. O sea, yo soy consciente de Aaron Sorkin recién ahí, recién en West Wing, recién cuando, aparte que fue un tiempo también en que yo me empecé a fijar mucho en los créditos de las series de televisión, que es algo que la gente en general no hace, y yo los conmino en general a hacerlo. Empezar a ver los nombres repetidos en las series de televisión te empieza a dar la idea de los actores. A mí me pasa de que a veces empiezo a ver una serie y digo, chucha, no vi que él lo dirige, y me devuelvo. Sobre todo me pasaba con Breaking Bad, porque yo esperaba mucho los episodios dirigidos por la Michelle MacLaren. Oh, que son extraordinarios. Y esa como dupla femenina en Breaking Bad es una cosa que merece un análisis aparte. Sí, pero no, o sea, a mí también entra en mi radar Sorkin con The West Wing, y era una cosa súper curiosa lo que pasa, porque primero una serie que no me quiero quedar muy pegado en The West Wing, pero no, vamos a tener mucho más porque vamos a tener un capítulo especial en eso, pero sí una cosa que hay que decirlo, o sea, una serie del gobierno de Estados Unidos, como que hagamos una serie aquí en Chile sobre el Congreso chileno, claro, el Congreso, entonces no. Ah, odioso todavía. No, pues no, o sea, es muy difícil que sea atrayente para un público que está ajeno a eso, y aún así lo logra. Y claro, o sea, después de que uno empieza como ahí es cuando el hombre ¿cómo se llama? Se empieza a crear el nombre del personaje, por así decirlo. Pero uno empieza ya con lo que uno hace siempre cuando te empieza a gustar algo, que oye, ¿qué me ha hecho? Y empezáis a investigar. Pues entonces ahí lo primero que te sale es que justo antes de West Wing había hecho esta película The American President, que es con el Michael Douglas y la Annette Bening. Que es el referente directo en otro Claro, plano. que fue como el piloto, sí, como para esto, en que incluso salía, creo que el Michael J. Fox salía también el Martin Sheen, pero como el jefe de gabinete del Michael Douglas. Él era Leo. Sí, y después uno empieza, no sé, pues por ejemplo, la historia de Sorkin es él inicialmente quería ser actor y no le resulta. Eso se fue Broadway, de hecho. Claro. Y él tiene hartos créditos que, chuta, uno empieza a mirar y dice, wow, o sea, yo por ejemplo, hoy día estudiando un poco, leía de que, por ejemplo, fue un script doctor, que se le dice a esta gente que viene a arreglar los guiones, que incluso está en el set muchas veces. Los guiones, claro. De la lista Schindler, por ejemplo. Oh, wow. De Rock, que ahí sale Leo McGarry también en ahí The Rock. Leo. Sí. Otra del Enemy of the State. También estuvo en una cosa muy política del año 98, Warren Beatty, que se llama Bulworth, que creo que somos como 4 los que hemos visto esa película. Sí, pero muy buen trabajo, Warren Beatty ahí dirigiendo, y que de hecho creo que el guión también es de él, así que no me extraña para nada que haya tenido un script doctor. Pero ya con The West Wing el hombre se dispara y empieza a crear una cosa que es como muy parecido, encuentro yo, que es muy difícil encontrar guionistas que tengan un sello tan marcado en lo que escriben, y que independiente de quién lo dirige o quién lo actúa, tú al tiro decís, para mí
así de entrada, Sorkin, como que tú veías una película de Sorkin o una serie de Sorkin, es como ya. Y identifican de inmediato. Extrañamente Sí. de esa sociedad Está arranca Fury. temblando. Espérate. No, es que a mí me da lo mismo, pero tengo una señora que se va a escuchar así. Espérate. Ya, ahí paro. Y no, y me pasa con Sorkin y me pasa con la Amy Sherman Paladino. Como que son los dos que tienen Sobre todo en televisión. Sí. Y nada, o sea, yo he escuchado, por ejemplo, nunca lo he visto así en foto, pero he escuchado, por ejemplo, rumores de que los guiones de Sorkin y los guiones de la Paladino son así unos mamotretos comparados con los guiones normales. Normales. Sobre todo en los tiempos de la televisión, de esa televisión de episodios de 22, o sea, los ya prácticamente extintos episodios de 45 minutos con 3 arcos de 15 minutos. Claro. Que son una televisión que por alguna razón nosotros ya desechamos completamente, entendiendo que es por el momento en el que vivimos, en donde los streamings privilegian el capítulo de un tirón y no para vendérselo a cadenas de televisión, porque las cadenas de televisión ya producen muy poco. Pero son tiempos súper complejos. De esto es lo que tú dices a propósito del sello Sorkin. Sorkin tiene como 4 sellos más o menos identificables en su filmografía. Unas son el tipo de diálogo. Los diálogos de Sorkin son diálogos afilados, son como un boxeo. Yo lo encuentro así. Siempre hay un encuentro en donde exacto, el pimponeo funciona muy bien. Sí. Tiene un desarrollo de personajes que son arcos muy identificables y en este quizás es lo más interesante de todo, encuentro yo, porque cuando Sorkin se pasa a las películas biográficas, esto más o menos, a Sorkin uno lo puede dividir en, yo diría, 3 etapas, siendo los proyectos hoy día de futuro la 4ª etapa, pero es la etapa durante su adicción a la cocaína. Esto es una casclable, es ineludible. Adicción a la cocaína es dejarlo poco, porque, por ejemplo, hoy día yo estaba leyendo, y aquí te voy a leer algo, que en junio, el 19 de junio de 2001, un juez lo sentenció a él a un programa de rehabilitación, luego de que se le descubrió en un aeropuerto que estaba con marihuana, cocaína y hongos alucinógenos. Exacto. En el equipaje. El hombre. Y de hecho, una de las razones por las que Sorkin deja de West Wing en la temporada 5 era porque no le daba o sea, tienen que entender que para tú poder hacer 23 capítulos de una serie en el año, tenés que estar trabajando todo el año. O sea, no paráis, no paras, ¿no? Muchas veces las temporadas empiezan a grabarse con 10 episodios escritos, y el resto, que es algo que después muestra él en Studio 16, el estrés del trabajo. Studio 16, a mi gusto, probablemente el momento en donde Sorkin estaba haciendo una gran televisión, pero la televisión ya no estaba a la altura. Y el problema que perdón, y el problema que pasa con West Wing es que el tipo no es un... A ver, a mí me pasa con Sorkin que cuando tú ves una cosa de Sorkin, independiente, o sea, creo que es un efecto así como medio placebo, en el sentido de que te terminas de verlo y te sientes más culto. Como que... Y es terrible. Que empezar a revisar las referencias para saber dónde está. No, y es terrible porque al final, como que, no sé, tú ves un capítulo de West Wing y como que te hablan de la Constitución y de lo que pasó en tal lado y de las islas polinésicas que tienen tantas islas, y tú decís, estoy pero cultivándome así, pero lo máximo, pero después termina el capítulo y anda a recordar algunas de esas cuestiones, o sea, y el tema, a lo que voy con esto es que es un tipo de programa en ese caso que yo creo que le generaba un desgaste muy grande, porque además de tener que escribir para todos estos personajes y todo este hilo conductor, además tienes que hacer toda una investigación para que lo que hablen tenga
mediana coherencia, y esto también después en algún capítulo, o sea, nosotros, para que entiendan, queremos hacer esto de la siguiente forma. Hoy día queremos hacer como una Sorkin 101, como le dicen los gringos, una introducción a Sorkin. Entremos a quién era este gallo, quién es. Claro. Después queremos hacer un capítulo solamente dedicado a West Wing, porque es lo que más nos gusta a nosotros dos. Otro dedicado a las películas y uno dedicado ya a lo que nosotros denominamos un poco como podría ser un poco el cuarto acto o el bonus track, no sé, pero las otras cosas. Yo diría que, claro, bueno, es West Wing, yo quiero concentrarme mucho en las películas biográficas porque siento que hay un patrón en lo que está haciendo Sorkin ahí, que es un patrón bien particular, y yo creo que lo vamos a desarrollar harto en su momento, pero es muy extraña la coincidencia de los héroes que tiene Aaron Sorkin, siendo hoy día Sorkin probablemente uno de los pilares de financiamiento del Partido Demócrata en Estados Unidos, porque es de los tipos que sale a recaudar lucas para todas las campañas. Pero él tiene la coincidencia en el objetivo, en la persecución del tipo de héroe con Clint Eastwood, que es el otro que yo te diría la última década, quizá un poquito más, salieron a buscar sus héroes en las historias reales de gente. Mientras Sorkin busca un tipo de héroe fallido, pero con objetivos altísimos, Eastwood busca el mismo tipo de héroe en la persona casi mediocre. Richard Jewell creo que es el mejor ejemplo de ello, o La Mula. Son personajes que fallan y hay heroísmo en su fallido, y hay un romance en ello. Creo que son tipos que están buscando un espíritu norteamericano que está muy obsoleto, que es muy difícil perseguir hoy. La diferencia encuentro yo que lo que está haciendo Clint Eastwood es que agarró, por ejemplo, en The Mule y en Richard Jewell, agarró personajes que eran el promedio, por así decirlo. Que los gringos le dicen, o sea, no sé qué tanto, porque por ejemplo Sorkin, de las biográficas que ha hecho, hizo la de Steve Jobs, que no podemos decir que era un hombre promedio, más encima que lo contó justo en los 3 actos de las 3, como los 3 hitos más importantes en la historia, ya como cuando ya era un éxito el Steve Jobs. Moneyball tampoco, porque en Moneyball el Brad Pitt y el Jonas ya estaban dentro de la liga, ya eran personas que estaban dentro del mundo ese. Y Social Networks, Social Network tú podrías decir que ya te cuentan la historia desde el comienzo, pero a lo que voy es que en el caso de lo que te digo de Clint Eastwood, tanto en The Mule como en Richard Jewell, son personas que después de esos hechos puntuales no se fueron a la estratosfera. Es que si te fijáis, lo que persigue Eastwood es un tipo de héroe americano del tipo regular, del que cree en algo más grande que ellos mismos, pero no tiene necesariamente las aptitudes para desarrollarlo. Richard Jewell, La Mula, Sully, American Sniper, todas coinciden más o menos en esa misma búsqueda. Por el otro lado, Sorkin busca ese mismo objetivo, es decir, aspira a cosas muy grandes. El inicio de Social Network quizás es una de los más transparentes en esa persecución, porque Social Network empieza con la Rooney Mara y claro, ¿por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Y lo plantea de una... ¿Estás hablando de Social Network o estás hablando de Newsroom? Newsroom, perdón. No. Es que es equivalente en este sentido. En Newsroom abre con eso para decirte que no lo es hoy, pero sus objetivos de inicio, de planteamiento del gran sueño americano, sí lo eran. Y si tú te fijas en Charlie Wilson, por ejemplo, Charlie Wilson, el personaje de Tom Hanks, entiende eso. El personaje de Philip Seymour Hoffman es también extraordinario en ese sentido. 2 películas con Seymour Hoffman, no lo había notado hasta hoy día, que lo tiene en Moneyball y lo tiene después lo tiene también en Charlie Wilson. Pero el personaje de Charlie Wilson está buscando hacer algo que supuestamente Estados Unidos está comprometido en hacer, pero no hace, porque la maquinaria de guerra lo cooptó.
en Social Network lo que hace es decir, el sueño americano se pudrió y esta gente, creo que lo que hace con Zuckerberg es extraordinario, porque te dice, esta gente malentendió el sueño y es capaz de pegarle a todo el mundo para llegar a cumplirlo. Bueno, que ojo, que no es distinto a lo que hace con Steve Jobs, pero Steve Jobs lo utiliza para decir que puede haber un equilibrio. Esto va a ser muy largo, vamos a conversarlo muy expandido, pero creo que es bueno buscar que Sorkin en cocaína, y cuando ya la dejó, lleva, creo que ya deben ser 16 años sobrio, el tipo como que celebra todos los años cuando está. Yo no sé si cambió el eje. De hecho, yo estaba convencido que Leo McGarry lo había escrito sobrio, pero Leo McGarry lo escribe No, lo escribe adicto, sí. Y para mí es extraordinario porque Leo McGarry lo escribe como alguien que está luchando contra su adicción. Si el episodio del alcoholismo de Leo es... Sí, el tema es que, bueno, también hay que recordar que hay mucha gente que no ha visto The West Wing y que yo creo que... deberían partir por ahí. No, decirles que Leo McGarry es un personaje West Wing que es el jefe de gabinete y que el tipo es un alcohólico, no podemos decir alcohólico recuperado porque un alcohólico nunca deja de ser alcohólico. No existe dicha cosa, pero sí, o sea, yo encuentro lo más notable que tiene Sorkin, a mi parecer, es la capacidad de escribir estos guiones con WinZip, así meterle una cantidad de información y de alguna forma esa información entregártela y que no se sienta así como una sobrecarga de información de la cual no logras retener nada, que pasan muchas cosas. O sea, por ejemplo, en Molly's Game, yo encuentro que es notable la introducción de la película cuando el tipo te explica en muy poco tiempo y de una forma muy clara cómo que funciona esa competencia que nunca habíamos visto en nuestras vidas. Pues, ¿sabes? Que te dice, oye, mira, se baja tal forma, se hace esto y te explica. Y después tú que hay así como un erudito de la cuestión. Pues, o sea, no, yo obviamente... Sí, pues, o sea... Y con cualquier persona que tú hables que haya visto West Wing, o sea, te puede hablar, yo creo que, o sea, la típica que cuando hay elecciones te empieza, no, lo que pasa es que tú tienes que entender que en todos los estados hay unos representantes, que cada estado vota y te lo explican así como, pero ¿verdad? Lo aprendí. Sí, no, a mí pues, el mejor en West Wing es el de los filibusteros. Porque claro. siento que tú entiendes un concepto que es tan condenadamente de nicho gringo que ni siquiera, probablemente tú se lo preguntáis a los estadounidenses y no todo el mundo sabe lo que es un filibustero, pero nosotros, cualquiera que haya visto West Wing sabe lo que es un filibustero. Aparte, un episodio magníficamente actuado por Eli Wallach, a quien lo ocupó en más de alguna ocasión si no, sale en Studio 16 Eli Wallach también. La verdad pero un gigante, el feo, para quienes no recuerden quién es Eli Wallach. El feo, es como decir, ¿quién es el malo? Eli Wallach, el feo. Bueno, ya sabemos que sí, ¿sabes qué? Eso es otra de las cuestiones que uno, cuando empieza uno a identificar estilos, yo creo que se concentra demasiado en una sola cosa. Nosotros, en los diálogos de West Wing y en la cantidad de cultura que el tipo exhibe, sin ser pedante, siento yo. Yo creo que construye muy bien a los personajes para que te entreguen información, pero no que te estén recitando la información para dejarte a ti como un ignorante. Que es algo que está, perdón, eso es un arte perdido hoy día. A mí me gusta mucho lo que hacen Steve Jobs, porque de verdad que yo ahí no. Yo de la historia de Steve Jobs no tengo más idea que la que viene en esos tres años. Claro, o sea, si tú me preguntáis cuándo entró, salió Wozniak o quién era, no tengo idea, pero Michael Stuhlbarg que está tremendo, eso es lo único que lo voy a decir. Claro. Aparte que también, eso lo que decías tú, no importa quién dirija, siempre vemos a Sorkin. Sí. Y estamos hablando de que es
Rob Reiner, David Fincher, Danny Boyle. Annie Boyle, y ya, bueno, de ahora en adelante no lo sabemos, el proyecto con Steven Spielberg está ahí. Yo no sé si finalmente se va a hacer, eso es algo que conversaremos en el cuarto episodio. ¿El juicio de los Chicago 7 o cuál otro? Que aparte que es la otra pieza, esta búsqueda de los héroes reales que hace Sorkin apuntan a lugares muy grandotes. Yo siento que y en héroes fallidos, de alguna manera. No son buenas personas, que es algo que a mí me gusta mucho. Yo creo que probablemente en West Wing sí el héroe es una buena persona. Tienen falencias, todos. Leo, un alcohólico, su doctorado en economía tiende a hacer que el presidente no vea alguna inconveniente en el camino. Todos los personajes secundarios también tienen alguna pifiecilla que no les permite hacer. Pero bueno, Zuckerberg sigue siendo su mejor héroe, que lo inaugura, yo lo encuentro brillante, que lo inaugura en su mayor derrota. Y esto es otra de las cosas que tiene, como hace héroes falibles, sus héroes empiezan siempre derrotados, empiezan siempre con un problema. Hace que empaticemos con ellos porque empiezan en el suelo. Lo hacen, claro. Yo creo que mejor lo hacen en Moneyball. Para quienes no hayan visto Moneyball, Moneyball es la historia de una especie de Bielsa del béisbol. Que fue un tipo que era con un pensamiento sobre cómo debía funcionar el béisbol en función de que los jugadores debían tener determinadas características. Y eso no necesariamente implicaba que fueran los mejores en cada una de sus características. Es una película muy... Yo lo encuentro extraordinario. O sea, es de las películas que yo digo, pucha, que lata que no esté editada en Ultra HD, que lata que no haya una edición así con un bate de edición limitada. Claro, que tenga una cajita metálica con un bate. Y no es solo eso, o sea, está el Brad Pitt en esa película, sí. Está el Jonah Hill, que yo lo encuentro extraordinario. Ese gallo fue el primer momento en donde vimos a Jonah Hill a esos niveles. Antes de eso yo no sé si habíamos visto... Y después Jonah Hill se mandó Lobo Wall Street y sigue dándole, o sea, dar lo que queráis, yo te sigo. Y no, o sea, a mí me pasa, como te digo, con Sorkin, de que siento que tiene esa capacidad de explicar ciertas cosas, sobre todo en West Wing. Para los que no lo han visto, el presidente Bartlett es un personaje que se supone que ganó el Nobel de Economía. Así es. Entonces, hay un montón de veces donde te tienen que explicar cosas que no son fáciles, que no son digeribles, por así decirlo, como es la política, y te lo dejan súper claro. Son fáciles de vender narrativamente. Pues, ese es el tema. Que ahí es donde está en la misma Moneyball. Pues Moneyball, básicamente... A ver, el béisbol le gusta a los japoneses, a los venezolanos, a los cubanos y a los gringos. Nadie más. Y tienes que hacer una película en donde te explican básicamente de que el tipo dice, mira, yo para poder ganar partidos con este equipo, con la plata que tengo que armar un equipo que logre conseguir corridas. Que es básicamente como la moneda de cambio en el béisbol. ¿Y cómo lo hago? Y empieza a armar eso. Y te mete, o sea, al igual como en Molly's Game, te logra meter en el mundo del póker, te logra meter en el mundo del esquí, no me acuerdo el nombre de la cuestión, pero todo lo que te cuenta de cierta forma te la cuenta de tal forma que se transforma en algo interesante. Sí, yo siento que hay temas mucho más seductores que otros. Es mucho más sexy contar la historia de Steve Jobs en 3 momentos en específico de la vida que lo define, porque son también momentos específicos de Apple. Siento que es más fácil eso. Obviamente, lo que logra Fincher con Social Network. Claro, no por nada es el camión de película que es y tiene el reconocimiento que tiene.
No, o sea, hay cosas, pero es muy Sí, distinto eso o sea, a Charlie disculpa, pero Woodward. yo me acuerdo cuando anunciaron Social Network, que de hecho Facebook lleva, no sé, ya 5 años, 4 años cuando lo anunciaron, Esta la ola cuando lo anunciaron. y fue al nivel de cuando hicieron The Emoji Movie, pues fue como, ¿y por qué hacer una película de Facebook? O sea, pero y el camión de película, pues, si ese es el tema. Sí, Y y probablemente sea lo más reconocido de Fincher. Fue la película que lo colocó ahí al ladito en el Oscar. Fue la que le dio el Oscar a Sorkin en un discurso que cuando terminó, me acuerdo que lo comentamos, yo te dije, nunca más vamos a ver a Sorkin subirse a un estrado en el Oscar, porque básicamente pasó a insultarlos a todos, diciendo que de vez en sí, cuando Hollywood también puede reconocer que se hagan películas inteligentes. Que fue a decirles, ustedes hacen puras tonteras, claro. hacen puras cuestiones banales y Y le dio, películas de este calibre, ¿cachai? y le dio el Oscar a Tres Reznor también, pues. Sí, y le dio, sí, que Social Network es un quiebre a muchos niveles. Yo encuentro que Sí, de partida es trasladar la forma de hacer televisión que tiene Aaron Sorkin y meterla en un espacio muy pequeño y con un autor de calibre, porque Fincher lo que logra ahí, Fincher sigue siendo Fincher en sí. Social Network, no es solamente Sorkin. No están los diálogos caminando, por ejemplo. O sea, sí están, pero no tienen la potencia que sí tienen después. No, pero por ejemplo, un momento muy Sorkin en Social Network es al inicio cuando el tipo está haciendo estas aplicaciones para comparar las fotos de las estudiantes, Sí, en ese es donde el. que tiene un No, ritmo muy y yo sorkiano. creo que la fusión perfecta es la escena de la Mara Sí, con esa es una escena Sorkin. Son los diálogos Sorkin, es el pimponeo, es el insulto elegante, que eso sí, es algo, y otra cosa que viene. de hecho una cosa que yo estaba pensando hoy día es que la única cosa que yo lamento y espero no quiero sonar soberbio ni nada, pero es una lástima porque The West Wing es una serie que tú tenés que verla en su idioma original, o sea, creo que se pierde mucho en una traducción al latino o lo que sea, Yo diría que pero Sorkin en general. claro, pero aún así, viéndola en inglés, y yo por ejemplo que entiendo inglés y que trato de ver las cosas sin subtítulos ni nada, pero aún así es tanta la cantidad de información que yo digo, pucha, la gente que no entiende inglés al final termina leyendo subtítulos 42 minutos porque no para, así ta 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 ta. Sí, a mí me pasó, fue uno de los momentos en donde yo empecé a desarrollar harto el tratar de entender más que leer, pero en West Wing es muy difícil, hay muchos chistes, palabras, eh, Leo es probablemente el que más los hace, y hay mucho, era la clásica de las traducciones orientales, que es como que, Sí, maldito, está. y pasaba No, muy porque West Wing con que, eso. que, por ejemplo, si uno compara de nuevo con la Amy Sherman Paladino, que es Gilmore Girls, ahí es mucho como tarara, pum, tiriri, pum, pum, pum. Es como muy monosílabo el disparo. Pero, por ejemplo, en el clip que vimos al inicio del capítulo, tienes muchos monólogos y monólogos donde te entregan mucha información y donde se dicen muchas cosas y cada cosa es importante. Entonces, eso es algo pucha, o sea, y lo mismo pasa en Social Network, o sea, esa conversación que hay entre la Rooney Mara con el Zuckerberg es te tiran información y tenés que estar muy atento, o sea, si pierdes algo, de ahí te la van a cobrar. Y te las cobra. Yo siento que eso también es. O sea, yo soy de los que. Y esto es algo que me ha costado durante mucho tiempo, conversaciones asiagas con un montón de gente. Yo soy un fiel creyente del desafío. O sea, una película tiene que ser desafiante, tiene que colocarte en la posición de espectador, de decir, esto que te estoy contando es una conversación, y es una conversación que no se te tiene que olvidar a la salida del cine. Es mi gran Claro. problema con las películas que no te dejan nada, que se te olvidaron en 2 horas y que la única conversación que puedes tener después de ella es si, no sé, si salía una escena post crédito o no. ¿Cachai? Lo que hace Sorkin, que ojo que no es el único, Sorkin
alcanzó a ser amigo de William Goldman. Quienes no ubiquen a Goldman, él es probablemente la quintesencia, el núcleo definitivo de Hollywood. Vayan a revisar la filmografía de William Goldman y se van a dar cuenta que fue un tipo que escribió casi todos los géneros y exhibió cotas altísimas en eso. Se hacen amigos a propósito de A Few Good Men. De hecho, Malice es un guión de Sorkin, pero es el sketch, digamos, del guión lo hace William Goldman. William Goldman es el guionista de La Princesa Prometida, para los que no se acuerden, y tiene por ahí unas cositas para atrás que a lo mejor pueden querer revisar en algún punto, pero es extraño el testigo que de alguna manera le pasa a Goldman a Sorkin, porque Sorkin no viene a hacer solo cine. Claro, Sorkin empieza con A Few Good Men, es su primera película. Después de eso hace Malice, que es una cosa bien de poco carácter. Y después de eso hace American President, que termina siendo el cuasi piloto de West Wing. Pero antes de West Wing él hace Sports Night, que es probablemente su trabajo menos conocido. Que es un poquito oculto también. Y claro, porque bueno, es como si acá hubiesen hecho una serie de Zoom deportivo. Sí, con Pedrito Carcuro y el Sabito Listo. Claro, es más o menos el Sabito Listo con Carcuro. De esa categoría estamos hablando, Sí, estamos hablando de esos. Es distinto, sí, porque por ejemplo acá un programa deportivo hoy día básicamente sería hablar de fútbol. Pues si en Chile el tenis... que esa era la gracia del Zoom, por eso hice la cita del Zoom deportivo y no del show de goles. Porque Zoom deportivo igual trataba de abarcar los demás deportes, pero es que acá no se juega ninguna otra cosa. No, pues en Estados Unidos tenéis hockey, básquetbol, béisbol, fútbol americano y no sé, pues estos gallos hasta para un campeonato de ping-pong tienen un estadio más grande que el Nacional, pues es una cuestión... Son unas cuestiones de espacio y se entiende también, pero ojo que yo sé que uno no revisa, pero en Sport Nights igual había gente que después tuvo carreras bien extensas. Está George Charles, a quien nosotros lo conocemos por Good Wife, pero que tiene una carrera más o menos extensa. Estuvo Joshua Malina, también conocido como nosotros Pelmazo. Ese salen todas las cuestiones de Sorkin. Estuvo, bueno, el Peter Krause, que después lo conocemos como el hijo mayor de los Fischer en Six Feet Under, y estuvo la caída en desgracia de Felicity Hoffman. Fue una serie a la que le fue horrible. Que más o menos entendí. Creo. Son 2 temporadas y bien cerradas, y de hecho creo que como la segunda que la cancelaron antes de... Sí, igual no fue poco, Sorkin, fue un episodio. Mira, yo quiero decir algo, o sea, está siempre la pregunta de cuál es la mejor serie y cuál es la que más te gusta. Yo no creo que West Wing sea la mejor serie. ¿No? No, es la que más me gusta, pero no creo que sea la mejor. En general. En general, o sea, de Sorkin yo creo que es la mejor, pero, o sea, para mí es la mejor de Sorkin, porque encuentro que a mí Newsroom no me gusta, y lo hemos conversado. Sí. Y creo que vamos a tener un muy buen desarrollo en eso, porque yo estoy de acuerdo con tu argumentación al respecto, pero creo que igual era necesario que Sorkin lo pasara, pero ya llegaremos a ese punto. Studio 60, encuentro que, pucha, lamentablemente... Es muy difícil jugar algo por una temporada, sobre todo cuando no estaba pensado por una temporada, que es claro. Y Sports Nights he visto un par de cosas, pero no, tampoco podría ser disculpa que estamos con un tema técnico, pero lo que quería decir es que yo quiero dejar súper en claro de que para mí The West Wing no es la mejor serie de la historia, y por una cosa súper puntual, que es que una serie que lamentablemente no tuvo un desarrollo completo, como por ejemplo lo tuvo The Wire, como por ejemplo lo tuvo Battlestar Galactica, o lo tuvo Breaking Bad. Para mí Breaking Bad, por ejemplo, el mejor ejemplo, o sea, para mí es la mejor serie, punto, junto, o sea, con The Wire, pero porque tienen un ciclo y se cumple, y como que dijeron en un principio, y este va a ser mi camino y por aquí me voy a ir.
Sorkin se va después de la quinta o sea, al llegar la quinta de West Wing, y después de sus salidas se hacen la temporada 5, 6 y 7, temporadas que el mismo Sorkin ha dicho que nunca ha visto y que nunca va a ver. Entonces, es complicado, como que lo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de lo que pasa en The Wire y lo que pasa en Breaking Bad, es que todos los personajes que tienen que estar están ahí hasta que termina. En The West Wing, el único personaje que no termina como por decisión no de él, el Leo McGarry, porque falleció el actor antes de tiempo, pero por ejemplo el Rob Lowe se fue, después volvió, después está por ejemplo el caso de la Moira Kelly, que está en la primera temporada y después la segunda no está y nadie te explica por qué. Nadie la echa de menos, pero igual son cosas que Para nada. De hecho, creo que uno de los mejores, porque también vamos a llegar a esa conversación a propósito de los personajes lastre, que siento que existe en muchas series de televisión, pero es notorio en el caso de Moira Kelly en la primera de West Wing. Se nota demasiado que no funciona. No, y por ejemplo, no, y por eso como que yo trato de poner un poco de advertencia, porque yo sé que sobre todo tú y yo siempre decimos, oye, no, tenéis que ver West Wing, tenéis que ver West Wing, pero The West Wing es una serie que le han pasado un poco los años, no como a otras, pero tiene sus imperfecciones. Y a mí me pasa, por ejemplo, hoy día, o sea, en la última semana, de hecho, que salió un reportaje, creo que en la TV Guide, gringa, diciendo que por qué, por ejemplo, ahora Better Call Saul era mejor serie que Breaking Bad. Una conversación que... y yo creo que estamos ahí, o sea, imagínate, o sea, ¿qué puede pasar cuando un equipo hace la que es considerada una de las mejores series de la historia y agarran todo lo que aprendieron en esa y hacen otra, que está basada en la otra? Es como, no, y hacen la siguiente con un personaje a partir de un diálogo. ¿Sí? Sí, nosotros hablamos... No, y por eso te digo, o sea, yo quiero dejar pero como... ¿sabes qué? Una sola acotación. ¿Por qué yo considero que esta es la mejor serie de televisión de la historia? No, ¿sabes qué? Dejémosla por el episodio. Yeah. No, pero yo solamente... A ver, ¿por qué te digo todo esto? Porque yo creo que hay mucha gente que va a ver este capítulo y como no estamos en este minuto con el chat, pero igual yo voy a tratar de responderlo una vez que publiquemos el capítulo. Sí, vamos a leerlo. Ojalá dejen todos sus comentarios en el chat, porque la idea es que el siguiente episodio parta más o menos con una conversación al respecto de eso. Pero yo creo que, pucha, si es que hay alguien que no ha visto The West Wing y que lo primero que tienen que saber de West Wing es que no es son series como que yo me acuerdo cuando, ya de nuevo volviendo a cuando prestábamos los discos, siempre decíamos, no, tenéis que ver por lo menos los primeros 2 discos, tenéis que ver por lo menos 8 capítulos como para... Y la gente decía, 8, sí, ve 8, si al octavo no, ya no te gustó, no sigáis. Y la gente seguía. ¿Ah? Yo lo hice con The Office, yo veí la primera temporada completa, que eran 8 episodios. Sí, pero claro, o sea, uno tiene que verlo como dentro de lo que representa. O sea, yo creo que hay pocas series de televisión que han hecho, que han marcado tanto. Y para mí está ER. Yo siempre he dicho un nombre coincidente que lo vamos a tener que conversar también a propósito de West Wing. Y yo siempre he dicho que nosotros no tendríamos nada de lo que vemos en la televisión hoy día si no fuera por Oz, que creo que soy de los pocos que predica con eso, pero está estudiado. No lo digo yo solo. Sí, la defensa que hace Alan Sepinwall al respecto de eso me parece que coincide con lo que hemos conversado con los años, de que es Oz, Sopranos, y después explota casi en paralelo con Sopranos. No tendrías nada de lo que hay hoy día en la televisión. No, sí, si no fuera por eso. Yo hago una diferencia ahí. Por eso creo que lo que hizo Sorkin fue tan importante, en el sentido que fue un tipo que su experiencia de vida lo coloca en A Few Good Men. A Few Good Men, esto lo vamos a conversar un poco, pero sale de una conversación legal, porque el papá y todos los hermanos de Aaron Sorkin son abogados.
Como y de su ansioso hermana. almuerzo, bueno. No, y acuérdate que este otro se ganó la vida en Estados Unidos en algún momento cuando se fue a Nueva York a tratar de ser actor, cantando telegramas. O sea, estamos hablando de ese rango de gente. Pero él nace de ahí, de una conversación legal con la hermana. Él dice, ya, acá hay una historia para Few Good Men. Después de eso, su relación con Goldman lo coloca en Malice. Su interés en la política, sobre todo en su participación en el Partido Demócrata, lo coloca en American President. Y bueno, la adicción a la coca lo coloca en un montón de otros lugares. Pero finalmente llega a West Wing lanzado. Ojo que Sports Night y Moneyball igual son sobre un tema. El tipo está muy concentrado en lo que le pasa a Estados Unidos. Y de alguna manera todo se va emparentando, pero él va de Hollywood, de ser un éxito, a hacer la travesía por el desierto que implicó dejar la cocaína, o irse preso, digamos, no habían tantas opciones. No tenía muchas opciones, no. No, era te metías a tratamiento y salís de esto o te vas en cana. Pero la vuelta es un análisis bien serio sobre lo que está pasando. El tipo se enfoca en revisar los héroes de Estados Unidos sin perder la pluma. Esta que para mí es la mejor de las revisiones. O sea, Molly's Game, que es la primera que él dirige. Un tipo que no tenía interés en dirigir. Me acuerdo incluso en el capítulo de Entourage en el que sale, él dice eso, ¿no? O sea, es que a mí no me interesa dirigir. Yo quiero seguir guionizando nomás, así que ya voy a seguir con ustedes con la agencia. No, ¿quién lo representaba? Creo que la rubia, la rubia vieja. Ella. Sí, pues ella era la encargada de los guionistas. Era una aparición de las pocas. Aaron Sorkin igual aparece, creo que siempre aparece en algunas de las películas en un bar, así como que es un hombre asumido de sus adicciones, que es un fantasma que lo persigue y que es un tipo que lo asumió con bastante interés, ha dado harto discurso. Él es bien activo en colocar a personajes que son adictos y que luchan con esas adicciones en su historia. Lo hace en Newsroom, lo hace en Studio 16, donde yo pensé que iban a seguir trabajando con Chandler. Yo ahí lamento que le haya ido tan mal porque esperaba que el muchacho tuviese... Pucha, el Chandler tiene mala cueva. O sea, es que no sé, él tuvo una serie después de Studio 60 que se llamaba Mr. Sunshine. No sé si la Mr. viste. Sunshine, que era Que con salía la Alison Janney. Sí, po. Y era extraordinaria, era muy entretenida esa Pero serie. esa Y serie duró 7 episodios. Duró como 6-7 episodios y la cancelaron. Y era buenísimo. Y después tuvo otra que se llamaba Go On, que también era muy buena. Y tampoco, eso duró como 20, después la cancelaron porque se volvió a caer a la pastilla, mi compadre. No, creo que esa la cancelaron por el tema de los guionistas, no sé, pero creo que ese tipo, bueno, lo que decís tú, pero bueno, mira, este es el primer capítulo Sorkin. La idea era introducir un poco al personaje. El próximo capítulo, que va a ser el jueves, contra viento y marea, aunque haya unboxing ese día, nos lo saltamos. Nos saltamos y vamos a hacer el West Wing. Ese va a ser nuestro primero. Después vamos a seguir con otro dedicado a las películas del caballero y vamos a rematar con un bonus track que, vamos a ser bien honestos con Cristian, no lo tenemos todavía pensado, pero ya lo vamos yo creo que se lo vamos a basar mucho en las conversaciones que se vayan dando, pero a mí lo que me interesa es en las películas abarcar solo las biográficas, y después probablemente rematemos con A Few Good Men, con American President. Y nada, yo con la fe que le tengo a The Trial of the Chicago 7, yo este es un proyecto que lleva mucho tiempo ahí. Sí, creo que pero está terminado. Sí, pues está terminado. Pero cambió de director. Originalmente lo dirigía Spielberg, y lo termina dirigiendo Sorkin. Si esto no es The Trial of the Chicago 7, fue... Acuérdate que Charlie Wilson's War también iba a ser un proyecto que lo abordó en un momento Spielberg. Si esa era una... que yo no sabía lo de la lista de Schindler, por ejemplo. Ahora entiendo por qué está la opción de...
Oh, Claro. no puse Ahí mudo lo están llamando, ya grita que ven a acostar. no, Así que no. eso, pues. No, Nada, yo muy contento de poder llegar a punto en común en esta pasada con don Marcelo, porque habíamos pasado uno de Kubrick, en donde se maneja mucho más él, uno de los Coen, en donde me terminé manejando estos temas yo. Debo decir que estoy muy contento con el de los Coen. Se me abrió de nuevo un mundo a volver a ver cine así, preocupado de lo que estoy viendo. Independiente de su poco éxito, de su poco rating. No, a mí me gustó mucho hoy día porque, bueno, los que no saben mi vida, mi señora, que le decimos mi vida por cariño, también hemos visto West Wing. Yo creo que una vez al año uno repasa West Wing. Lamentablemente casi nunca la terminamos, siempre como que la séptima, de hecho la última vez que la vimos llegamos hasta el debate y como que ahí parado. Y hoy día mi señora me dijo... como la mitad de las 7. Sí, pero por alguna razón no terminamos. Pero mi señora me dice, oye, ¿vas a hablar de West Wing? Sí. Hoy sabes que escena súper buena. Y me dijo exactamente la que habíamos elegido para partir el programa hoy. Así que esa es mi mujer. ¡Vamos, que sube! Sí, mucha coincidencia. Un saludo a la gente que estuvo pidiendo porque creo que es el mes de septiembre de entregárselo a Sorkin, porque vamos a hablar de West Wing. Creo que vamos a hablar de West Wing el 10 de septiembre. Sí, va a ser West Wing. A propósito de un montón de cosas, a todo esto mucha gente se acordaba de West Wing con lo que estrenaron Borgen, que es una serie danesa, que es más o menos la misma idea, que se centra en la vida de la primera ministra de Dinamarca. Y que yo considero la otra gran serie sobre política que hay, con dimensiones completamente distintas. Vamos a hablar un poco de la diferencia que existe hoy día entre la televisión privada, entre la televisión de miniseries, versus lo que pasaba en West Wing, que eran las televisiones de cadena. Sí, que para mí es el gran como logro que tiene West Wing, que fue haber durado 7 temporadas con un tipo de televisión que, aunque suene de nuevo soberbio, estaba sobre la vara de lo que la gente está acostumbrada a ver en televisión abierta. O sea, absolutamente. No, perdón. Sí, yo creo que... Ojo que igual yo siento que hay series muy populares, como en el caso de ER, que sí lo estuvo. Yo creo que ER narrativamente en su producción, vamos a hablar de John Wells, vamos a hablar de Thomas Schlamme. Para mí hay una cosa súper definitoria en West Wing, que para mí define también a la serie, que hay un capítulo en que están haciendo un discurso y tienen una palabra puntual, no me acuerdo qué palabra. Voluntarioso, creo. Claro, y uno de los tipos que está ahí dice, oye, pero esa palabra tenemos que cambiarla porque la gente no va a entender. Y le responden, mira, estimado, la idea es apuntar hacia arriba. Si no la saben, que la busquen, pero no vamos a nivelar para abajo. Yo creo que Sorkin en general manda mensajes al respecto. Si unos no, vean palos así, pero del Oscar. Teledirigidos así. Claro. Pero esa es una de las formas en las que yo veo cine. A mí me molesta cuando me dicen que hay que aterrizarlo al espectador. No, lo interesante es cuando el espectador se ve desafiado. Claro. Si uno como espectador no quiere verse desafiado y se olvida que simplemente lo que busca es la evasión, es decir, sentarse y pasar 45 minutos, una hora sin que importe mucho, o 2 horas si es que uno está en el cine, sin necesidad de sacar nada de ahí, Sorkin no es el guionista al que ustedes quieren seguir. Sorkin es un tipo que plantea temas y que los ha puesto en el tapete durante bastante tiempo. Vamos a hablar, en el caso de West Wing, vamos a hablar de la cantidad de gente que pasó por ahí, sobre todo en guiones y en dirección. La cantidad de directores que hay en West Wing es impresionante. Yo aplaudo mucho que John Wells finalmente también se cambiara al cine. Pero nada, eso va a ser la próxima semana. Eso lo veremos el jueves. Eso lo veremos el jueves, sí. Pero la próxima semana, porque este episodio va a quedar igual subido esta semana, creo. Sí, mañana domingo. Lo grabamos el sábado para que sepan. Sí, para que no digan, lo grabamos el sábado. Amigo, ya, un gustazo como siempre. Un gustazo, amigo. Un saludo a toda la gente que hoy día no lo pudimos ver en las conexiones, pero a quienes los leemos siempre. Y comenten, por favor, porque en función de sus comentarios
vamos a ir enfocando probablemente mucho el cuarto episodio. Estefani, gustazo como siempre. Chao, chao. Chao, chao. Y